Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo varios días jugando a un juego que no tenía muy claro si me iba a gustar, pero que me ha enganchado y ahora no puedo parar de jugar. Habré jugado unas 12 horas, por lo que creo que ya llevo quizás más de la mitad del juego. Así que me parece que puedo haceros un análisis bastante correcto de lo que vais a encontraros con este título, si decidís darle una oportunidad. Os estoy hablando de Mandrágora Whisper of the Witch 3, un Souls en 2.5D con toques de Metroidvania y una pizca de RPG. Si juntas estos tres géneros, pues tienes este pedazo de juego que se puede convertir en uno de los grandes tapados del año y que me gustaría que muchos de vosotros, si no lo conocíais, pues que al enseñároslo, pues por lo menos os pique un poco la curiosidad. Bueno, pues este Mandrágora mola un montón nada más empezar la historia, ya que tiene pues un inicio bastante guapo. Ya vemos una ambientación muy Souls, brujas, oscuridad, espadas, magia. Nuestro protagonista es un inquisidor. En pleno juicio a una bruja en la que se la ve terriblemente afectada después de varios días de torturas, pues nuestro amigo se apiada de ella y la mata, terminando con su sufrimiento. Sus superiores están muy enfadados, querían sacarla más información y matarla más cruelmente delante del pueblo, pero deciden no castigar al inquisidor. Lo que sí hacen es darle una misión, deberá buscar a otra bruja y llevarla al castillo. Y le recalcan que no la mate, que debe llevarla viva. Esta nueva bruja es la hermana de la que acaba de matar y es tremendamente poderosa. Para esto, pues no vamos a ser los únicos que vayan a buscar a esta bruja. Otros inquisidores buscarán por diferentes zonas del reino, pero nosotros escuchamos una voz en nuestro interior que debemos buscar en los pantanos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué escuchamos voces y sentimos que no estamos solos? ¿Es quizás la bruja que hemos matado que ha entrado en nosotros? Vale, la historia no está tan mal, ¿eh? Quizás no sea tan novedosa, pero puede valer, aunque lo mejor de este Mandrágora, pues no es tanto llegar al final de la historia, sino cómo se llega a ese final. Y eso no es otra cosa que la jugabilidad. Como os decía, estamos ante un juego con una vista lateral en 2.5D muy chulo. Los gráficos me han gustado bastante y puedo deciros que no se sienten para nada repetitivos, aunque todo pues lleve una misma línea oscura. Es un Soulsvania, muy al estilo de Salt and Sanctuary. Y ya os digo que si os gusta este género, pues no esperéis en jugarlo, ya que me parece uno de los mejores dentro de este estilo que haya jugado nunca. Durante el juego podremos darnos cuenta su toque Metroidvania, con puertas que no se pueden abrir o zonas altas donde no se puede llegar. Y bueno, pues esto sabemos que lo que significa es que más adelante podremos pasar por estos lugares con alguna herramienta o alguna llave que no tenemos todavía. Así que muchas veces volveremos a zonas ya exploradas para entrar en sitios secretos. Como por ejemplo hay una forma de romper el suelo y llegar a otros túneles o caminos. Esta técnica se aprende cuando ya llevas unas horas, así que cuando lo consigues, pues vuelves a zonas del mapa que te indicaban estos puntos y ahí podemos encontrar pues unos cofres con materiales o alguna arma o armadura. Y es que la parte RPG de este título también está muy chula, ¿eh? Tenemos diferentes clases, cada una con sus habilidades iniciales y sus armas. Y vamos subiendo el nivel y encontrando nuevas armas y podremos fabricar, comprar, vender. Vamos a tener un campamento en el que iremos invitando a diferentes personajes para que se unan a nosotros. En este campamento llegaremos a tener un herrero, un mago, un cocinero, un personaje que nos abrirá el mapa, otra que nos ofrecerá unos anillos que nos darán mejoras. Y es que este juego no te va a aburrir. Y no nos olvidemos de su combate. Es un Souls. Y puede ser complicado, eso sí. Tenemos la posibilidad de bajar un poco la dificultad. Aunque no os hagáis muchas ilusiones, sigue siendo muy difícil. Yo probé bajando la dificultad y sí que se nota, ¿eh? No tanto como alguno puede creer, pero si tenéis chetado a vuestro personaje y bajáis el daño que os hacen los enemigos, pues os aseguro que el juego se hace más asequible que, por ejemplo, Salt and Sanctuary, que me pareció más difícil que este. Bueno, me parece bien. Más gente podrá disfrutar del juego y eso es tu elección. Cada uno que haga lo que quiera. A mí me está gustando mucho este Mandrágora, es muy adictivo y solo os pido que le deis una oportunidad si os gusta este género, claro. Si es así, no os va a defraudar.
Espero que no quede en el saco de los olvidados y que tenga el éxito que merece, aunque ha salido en un mes complicado, repleto de grandes títulos, como es habitual últimamente. Es lo que estamos viviendo, demasiados juegos. Una bendición o una maldición el no poder jugar a todos los juegos que nos gustaría. Bueno, yo he hecho lo que creo que debía hacer, dar mi opinión en mi humilde canal y enseñar al que no lo conociera, pues uno de los grandes juegos del año. Bueno, ¿qué me queda por deciros? Que solo me queda recordaros que vuestro me gusta es importantísimo para el canal y si además os suscribís, pues me hacéis súper feliz. Hasta el próximo vídeo, gamers.